Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario. Ya estamos prácticamente al fin de este año litúrgico 2020 para comenzar el nuevo año litúrgico 2021 con el principio de la temporada de Adviento que ya está próxima. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 10. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: Ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus 7 sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los 4 seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie, mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significan las oraciones de los santos, y se pusieron a cantar un cántico nuevo diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas y de todos los pueblos y naciones. Y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 149 y el responsorio es: Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo, en su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Bendito sea el Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: Si en este día comprendieras tú lo que puede
conducirte a la paz. Pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes, y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro del Apocalipsis y continuamos con esta primera visión que el autor tiene, a donde es llevado ante el altar de Dios, el cual en un espacio, en el área central, está el altar de Dios, rodeados por 4 seres vivientes que simbolizan para nosotros cristianos los 4 evangelistas. Y después, en torno a estos 4, están otro círculo de 24 tronos con 24 ancianos en ellos. Y ahora se nos introduce un elemento más, un libro que se encuentra en la mano derecha, y esto es importante, la mano derecha de Dios que está en su trono. Dice, yo Juan vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, ¿no? La mano derecha es símbolo de la justicia y del bien. Por ejemplo, casi siempre cuando se habla de justicia, cuando se habla del bien, de lo recto, de la verdad, casi siempre se hace en referencia a la mano derecha. La mano izquierda, que es la siniestra, la derecha y siniestra, casi siempre se usa en referencia a lo malo, a la traición, a lo que está opuesto a lo justo, a lo bueno, a lo de Dios, ¿no? Y no es ningún accidente el por qué. Por ejemplo, personas que son de mano izquierda, que utilizan más la izquierda por nacimiento, pues desde chicos se les dice que utilicen la derecha, porque ser de uso izquierda, pues de que lo ven como algo malo. Y en parte esas ideas las sacamos de la Biblia, en lo cual todo lo que tenga que ver con la mano derecha es visto como bueno, y todo lo que está conectado con la mano izquierda se ve como malo, aún en la política, ¿no? Los de la derecha pues son los conservadores y los de la izquierda son los liberales, y a los liberales pues los ven como que antirreligiosos, ¿no? Y lo cual son generaciones que no encajan muy bien, ¿no? Y lo encontramos aquí, parte del por qué esas nociones de izquierda y derecha, las entendemos y las interpretamos de esa manera. Pues aquí tenemos una de las fuentes, ¿no? No es la única fuente, pero es una de las fuentes el por qué, ¿no? Así que Dios tiene en su mano derecha un libro, y por libro no entendemos la fisonomía de lo que hoy en día para nosotros es un libro cuadrado con diferentes hojas. Los libros hebreos eran pergaminos enrollados en 2 cilindros y generalmente escritos solamente por un lado. Los libros o pergaminos eran hechos de piel o de papiro, que es una planta que se encuentra mucho en el Medio Oriente, ¿no? Así que Dios tiene en su mano este libro, y uno puede imaginarse 2 cilindros en los cuales el libro está enrollado. Los biblistas, expertos, nos dicen que era muy común de que un libro bíblico pues midiera casi 30 pies. Así que imagínense 30 pies enrollado en 2 cilindros, y esto era a lo que hace referencia esta lectura cuando habla de un libro, ¿no? Así que el libro estaba enrollado en 2 cilindros y después sellado para no ser desenrollado por cualquier persona, y solamente ciertas personas tenían acceso a esos libros. También
las personas que podían leer eran muy pocas. No es mucho más después, particularmente cuando se inventa la imprenta, cuando los libros ya podían imprimirse en gran cantidad y el acceso a ellos pues fue creciendo. Pero la mayor parte de la población en tiempos de Jesús y en tiempos de donde datan este libro de Apocalipsis, la mayoría de la gente no sabía leer, así que los que eran privilegiados, eran selectos las personas que tenían acceso a los libros y que eran permitidos que leyeran particularmente los libros sagrados, ¿no? Así que tenemos en esta visión a Dios que está en su trono y tiene sobre su mano derecha este libro. Y continúa diciendo, y un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Así que un ángel en voz fuerte grita, ¿quién es digno? Porque todo lo divino, todo lo relacionado con Dios son solamente Dios. Solamente Dios lo puede abrir. Por ejemplo, las puertas, las famosas puertas del cielo que también han salido ya en esta visión, solamente Dios las puede abrir. Este libro solamente Dios o el Hijo de Dios, el Cordero, será el único que lo podrá abrir. Así que el ángel grita, ¿quién es digno de abrir este libro? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, podía abrir el libro y su contenido. Así que aquí nos dan una noción de cómo el pueblo de Israel entendía cómo estaba dividido el universo, el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y estos eran los tres niveles que definían lo que para entonces era el universo. O sea, no tenían noción del espacio. No tenían noción del universo más allá de lo que podían ver físicamente. Hoy en día, la noción del universo nuestro pues va mucho más allá, mucho más lejos, porque hoy en día tenemos pues acceso no simplemente a telescopios, no simplemente a naves que puedan viajar más allá de lo que se puede ver, sino también ahora tenemos pues acceso a un universo mucho, mucho más amplio, más grande, más inmenso de lo que en aquel tiempo conocían. Pero aquí solamente se nos dan tres niveles: el cielo, la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y después nos dice el autor que recibió esta visión. Lloré mucho porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, así que uno de los ancianos es uno de los 24 ancianos que rodean el trono principal de Dios y también los tronos de los cuatro seres que rodean al trono principal, que para nosotros representan los cuatro evangelistas. Dice, estaba de pie y mostraba la señal, le dice, ya no llores porque ha venido el león de la tribu de Judá. Esta es una referencia que viene del Génesis a Judá, uno de los hijos de Isaac. Esta referencia, ya aquí empiezan las profecías del que ha de venir, ¿no? Y el descendiente de David también es una referencia al descendiente que vendrá, al rey Salvador que vendrá de la descendencia de David, que también es una referencia mesiánica. Así que aquí el autor está tomando referencias tanto del libro de Génesis como del libro del profeta Isaías y las junta en esta visión, cuando dice, porque ha venido el león de Judá, el descendiente de David, y él ha de abrir el libro y sus 7 sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los 4 seres vivientes y de los ancianos, un cordero. El cordero aquí, obviamente, está apuntando a Jesús, el Cordero de Dios. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Las señales
de la crucifixión de Jesús, tanto las heridas en las manos, en los pies, como en el costado, ¿no? Tenía 7 cuernos. 7 cuernos hace referencia a la autoridad y poder, y 7 ojos que simbolizan conocimiento y sabiduría, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado, de Dios, que estaba sentado en el trono, y al tomarlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso. El incienso, otro símbolo más del rito hebreo, a que siempre estaba presente en el antiguo templo de Jerusalén, pues el altar central del templo, se le decía el templo del incienso, donde solamente en cierta ocasión del año hombres selectos que eran escogidos para ofrecer el rito y el sacrificio de incienso en ese lugar sagrado, el lugar más sagrado dentro del templo, del antiguo templo de Israel. Así que también hoy en día, en las celebraciones solemnes nuestras, en las misas solemnes, pues también tenemos el uso del incienso. Es símbolo de la divinidad, símbolo de la presencia de Dios, ¿no? Y aquí, en esta visión, el autor nos dice que los ancianos, junto con los seres vivientes, en torno a Dios que está en su trono, están ofreciendo este incienso. Así que es solamente Dios, el Dios encarnado, el Dios que se ofrece a sí mismo en Jesucristo, el Cordero de Dios, es el que tiene la capacidad, el poder y la autoridad de remover los sellos de este libro y poder leer el contenido. En esta lectura de hoy no se nos da el contenido de este libro, que supuestamente son una visión de lo que Dios tiene planeado para el mundo. En los capítulos 6 al 9 del libro del Apocalipsis se nos dará el contenido de este libro dentro de esta visión, pero no lo leeremos en estas lecturas, ¿no? Así que es Cristo, es el Cordero de Dios, es aquel que se ofrece a sí mismo, es aquel que derrama la sangre para la salvación de todos los pueblos, quien se le da la autoridad y poder de poder romper los sellos para poder leer el contenido de este libro donde Dios ha definido los planes para el mundo. Dice, y después de que el Cordero toma el libro, más correcto sería decir, toma los cilindros donde está enrollado el libro, y entonces ahora los ancianos y los seres vivientes en torno al trono de Dios empiezan a cantar: Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado. Aquí hace referencia a la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. Y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas. Y aquí, en este canto, se nos expresa el significado de la salvación, que va más allá de los límites del pueblo de Israel y lo amplía hacia toda la creación, hacia todos aquellos dispuestos a escuchar, a identificarse y a vivir de acuerdo el reino de Dios, de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a la vida a la cual Dios nos llama en su Hijo amado Jesucristo, ¿no? Así que ya no está limitado simplemente al pueblo hebreo, al pueblo judío, sino hacia toda la creación. Y con tu sangre compraste. Aquí la sangre, para la mentalidad judía, la mentalidad hebrea, la vida está en la sangre. Así que el derramar la sangre es derramar su propia vida, dar la vida misma por otros, por nuestra salvación.
Dice, y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y todas las lenguas. Así que la salvación ahora se extiende hacia toda la creación. Dice, y de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes. Esto es lo que se nos dice por nuestro bautismo, que se nos consagra como reyes y sacerdotes. Todo cristiano, cristiana bautizado, pues recibe esta dignidad e identidad como hijos e hijas llamados de Dios, y que como tal, pues llevamos este llamado del sacerdocio. Y aquí hay que distinguir del sacerdote ritual y del sacerdote que es el llamado, la designación que todo cristiano lleva. Para el sacerdote como vocación, pues el lugar del sacrificio es el altar. Para todo cristiano, el sacerdocio se lleva a cabo, se vive en el altar de la vida. Y todos nosotros, cristianos, hombres y mujeres, que hemos sido sellados con la sangre de Jesucristo, que hemos sido introducidos a la familia de Dios por medio del bautismo, entonces somos llamados a sacrificar, pero aquí hay que entender el sentido de la palabra sacrificar. Sacrificar significa hacer sagrado. Hacer sagrado es lo que la palabra literalmente significa, hacer sagrado la acción que uno ofrece. Así que nuestras vidas debe de ser una acción sagrada para glorificar a aquel que en amor nos crea, en amor nos llama, en amor nos salva, ¿no? Así que toda persona, todo cristiano, cristiana, somos llamados a santificar, a glorificar a Dios con nuestras vidas, no simplemente con devociones y obras religiosas o rituales, sino en la forma que vivimos, en la forma que nos tratamos particularmente, en la forma que manifestamos lo que Dios ha derramado sobre nosotros, su amor, su compasión, su misericordia, su justicia, y que a la medida que pongamos en práctica, vivamos estos valores en nuestras vidas, pues estamos glorificando, estamos haciendo sagrado todo lo que somos y lo que hacemos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, un evangelio bastante corto. Ya Jesús está acercando a Jerusalén, y nuevamente les recordamos de que en el Evangelio de Lucas Jesús va a Jerusalén solamente una vez y va para llevar a su fin su jornada, su misión, su llamado que Dios le da, porque es en Jerusalén, que es el centro, es el ombligo del culto hebreo. Y Jesús, como buen judío, pues tiene que ir a Jerusalén porque es el centro de la identidad judía y del culto judío, donde él llevará a su fin su llamado, su misión, donde será arrestado, donde será condenado, donde será crucificado, donde morirá y donde resucitará, y desde donde saldrá el comienzo, donde empezará a crecer y a dar frutos lo que hoy en día llamamos la iglesia, lo que hoy en día llamamos el reino de Dios, que se extiende más allá de los límites de Israel hacia todo el mundo, hacia toda la creación. ¿Okay? Así que Jesús se está acercando a Jerusalén, y uno puede imaginar Jesús contemplando la ciudad de Jerusalén, que está en lo alto, y él está subiendo hacia Jerusalén, y desde lejos, quizás por la tarde o por la noche, ve las luces de la ciudad de Jerusalén y la contempla. Y el Evangelio de hoy nos dice que Jesús se siente conmovido y llora por ver a Jerusalén, la Jerusalén que no lo va a reconocer, que no lo va a aceptar, que lo va a rechazar, que lo va a sacar de sus propios límites para matarlo, y que esto será la caída misma de Jerusalén por no haberlo aceptado, no haberlo reconocido, por haberlo rechazado y por haberlo condenado, ¿no? Dice el Evangelio: en aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad,
lloró por ella y exclamó. Así que es una visión de Jesús muy conmovedora. Está cerca de Jerusalén, que es el centro de la identidad hebrea, judía, que es el centro del culto judío, y que a la misma vez pues está viendo de que no lo reconoce a él, y lo va a rechazar. Jerusalén lo rechazará, lo vomitará de cierta manera, y esto será causa de la caída misma de Jerusalén. Cuando Jesús dice, si en este día comprenderías tú lo que puede conducirte a la paz. Así que Jesús, viendo a Jerusalén, contempla, si tú supieras lo que Dios tiene para ti, si tú supieras lo que Dios te ofrece, si tú supieras a lo que eres llamado. Y si esto Jesús lo dice hacia Jerusalén, pues también se aplica no simplemente a la iglesia, también se aplica al nivel personal a nuestras vidas. Si tú supieras a lo que Dios te llama, si tú supieras lo que Dios tiene para ti, si tú supieras lo que Dios sueña de ti y desea para ti y ansía para ti, ¿no? Pues es una cierta lamentación de Jesús sobre Jerusalén, y también es una lamentación para nosotros, ¿no? Que a veces rehusamos o rechazamos lo que Dios nos ofrece, a lo que Dios nos llama, ¿no? Y si solamente tuviéramos una noción, entendieras a lo que Dios te llama, a lo que Dios te ofrece, a lo que Dios sueña y desea para ti. Por eso dice, pero eso está oculto para tus ojos. Y está oculto no porque Dios quiere estar oculto, sino porque a veces rehusamos. No queremos ni ver ni escuchar. No queremos deshacernos aún de nuestras cadenas. No queremos deshacernos aún de aquello que sabemos que nos está dañando, que nos está matando, pero porque es tan familiar a nosotros, pensamos de que eso debe ser quien soy, ¿no? Y pensamos que la vida que vivimos, y aunque la vida que estamos viviendo pues nos está destruyendo, nos está consumiendo, pensamos de que eso es lo único para mí. Y Jesús, así como se dirige a Jerusalén, pues también se dirige a nosotros, ¿no? Pero eso está oculto a tus ojos, oculto porque no quieres ver, no quieres escuchar, no quieres aceptar las opciones, la otra vida que Dios te ofrece en Jesucristo. Después dice, ya vendrán días en que sus enemigos te rodearán de trincheras, te citarán y te atacarán por todas las partes y te arrasarán. Aquí esta descripción de lo que Jerusalén va a sufrir, pues en realidad el evangelista Lucas la toma de la destrucción de Jerusalén en el año 587, ¿no? Porque esta predicción no describe claramente lo que Roma hizo en el año 70 después de Cristo al destruir la ciudad de Jerusalén. Así que esta predicción que el evangelista Lucas nos pone en labios de Jesús tiene más que ver con la destrucción en el año 587 antes de Cristo, cuando Jerusalén fue saqueada, fue destruida por Babilonia. En el año 70, el emperador Tito, el emperador romano Tito, en el año 70 después de Cristo, es quien sí destruye la ciudad de Jerusalén, arrasa con la ciudad, saquea el templo, se llevan los objetos más sagrados, y aún hoy en día, si tienen oportunidad de ir a Roma, en una parte del foro en Roma, podrán ver una de las inscripciones del emperador Tito que narra cuando saquea y destruye la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y es una destrucción de lo cual
aún hasta hoy en día, pues Israel no se ha recuperado sobre lo que era el antiguo templo de Jerusalén. Pues hoy en día hay una mezquita, y lo único que queda de ese templo, pues hoy en día es un muro, una pared, a la cual hoy en día judíos van para hacer sus ritos religiosos, y es lo único que queda de ese antiguo templo de Jerusalén. Muy bien, hermanos, pues llegamos al fin de estas lecturas. Uno puede decir de que quizás por el rechazo de Jerusalén, pues sufre esas consecuencias, ¿no? No creo que podamos tan definitivamente hacer esa conexión, aunque el evangelista en labios de Jesús hace esa conexión. Por ejemplo, cuando hoy en día ocurre alguna desgracia, ¿no? Algún evento de la naturaleza que produce daños y muertes, ¿no? Hay personas que tan fácilmente dicen, Dios los está castigando por X y X, ¿no? Y hay que llevar cuidado cómo interpretamos las cosas, ¿no? Si el evangelista pone en labio de Jesús esta conexión de la destrucción de Jerusalén al rechazo de Jesús, es una cosa, pero de que nosotros hoy en día con tanta facilidad, digamos, de que Dios está castigando a X ciudad, a X nación, a X personas por algún evento, por medio de un evento trágico o de la naturaleza, pues eso es otra cosa, ¿no? Yo creo que hemos de llevar cuidado cómo hacemos estas conexiones. A últimas, tenemos que dejarlo en manos de Dios el porqué de las cosas, ¿no? Y solamente el correr de la historia y después viendo hacia atrás podemos entender con más claridad el porqué y cómo de las cosas, y no permitirnos en el momento pues llegar a conclusiones de las cuales no tenemos ninguna noción y sabemos, pero que tristemente a veces nos sentimos con gran libertad de decir, Dios lo está castigando, Dios por esto y aquello, ¿no? Y hemos de llevar cuidado cómo hacemos estas condenaciones, estas interpretaciones. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.